El aguacero repentino al anochecer dejó la ciudad empapada y lúgubre. Las gotas de lluvia que se deslizaban por la ventanilla del Uber parecían trazar la inquietud en mi alma. Arrastré mi maleta hasta la entrada del edificio con una pequeña burbuja de alegría creciendo en mi interior. Había terminado mi viaje de negocios un día antes de lo previsto. Aquel contrato increíblemente difícil finalmente se había firmado con éxito. Durante 10 años, me había volcado en el trabajo, sosteniendo financieramente a toda la familia, transformándome de una chica frágil en una mujer de negocios en el mundo empresarial. Todo para que Cassius, mi marido, pudiera mantener la cabeza alta frente a los demás. Me prometí que esta noche cocinaría una buena cena reconfortante para compensar todos los días que había pasado comiendo comida para llevar. El agotamiento del largo vuelo pareció desvanecerse al imaginar su sonrisa cuando me viera volver a casa antes de tiempo. Sin embargo, mis pasos se detuvieron en seco justo cuando entré en el familiar garaje en la Plaza B15, un espacio privilegiado por el que había pagado más de $50.000 para poseer. En ese lugar privilegiado, en lugar de esperar vacío mi coche, descansaba un llamativo Mustang rojo cereza. Entrecerré los ojos para comprobar la matrícula, y una sensación de inquietud me recorrió como un escalofrío. Era el coche de Anaya, mi cuñada. Me pregunté, hoy es martes. Tavon, mi hermano pequeño, está supervisando una obra en las afueras. Anaya debería estar en su oficina o en casa de sus padres. ¿Por qué vendría hasta aquí en horario de trabajo? Una vaga sospecha surgió en mi mente, pero la descarté rápidamente, tranquilizándome con la idea de que tal vez había venido a pedir ayuda a su cuñado para algo urgente, o simplemente a dejar algo para Tavon. Arrastré mi maleta hacia el ascensor. El chirrido de las ruedas resonó en el silencio del garaje, extrañamente agudo. Dentro del ascensor, observé mi reflejo en el espejo de acero inoxidable. Una mujer de 35 años con un impecable traje de negocios, pero con un rostro que ya mostraba el desgaste del tiempo, con profundas ojeras por las noches sin dormir preparando proyectos. Suspiré, preguntándome si Cassius se daría cuenta de lo mucho que había envejecido, o si para él yo seguía siendo solo una incansable máquina de hacer dinero. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 18. El pasillo estaba desierto. Solo se oían mis pasos sobre la madera. Me acerqué de puntillas a nuestro apartamento con la intención de darle una pequeña sorpresa a mi marido. No toqué el timbre ni usé la llave. Simplemente deslicé mi dedo por el escáner biométrico. La cerradura se abrió con un suave clic, como un suspiro. La casa estaba sumergida en una penumbra silenciosa. Con las cortinas corridas, el aire estaba impregnado del aroma a aceite esencial de lavanda que solía usar. Pero hoy parecía mezclado con otro olor extraño y desconocido. Me quité los tacones justo cuando estaba a punto de llamarlo. Un sonido peculiar procedente del dormitorio principal hizo que se me formara un nudo en la garganta. No era la televisión ni una conversación normal. Eran los gemidos entrecortados de una mujer mezclados con la respiración pesada y agitada de un hombre. Me quedé helada, rígida, como si alguien me hubiera echado cemento por encima. La sangre pareció congelarse en mis venas, para luego hervir y subirme a la cabeza. Conteniendo la respiración, me acerqué sigilosamente a la puerta del dormitorio, que estaba ligeramente entreabierta. Un pequeño resquicio de luz se filtraba desde el interior, suficiente para ver lo que estaba sucediendo en nuestra cama matrimonial. Sobre las lujosas sábanas de color gris carbón que yo misma había cambiado antes de irme de viaje, dos cuerpos estaban entrelazados con una pasión desenfrenada, y la mujer no era otra que mi cuñada, a la que siempre había querido y protegido como a una hermana. La voz de Cassius resonó, ronca y cargada de deseo. Cada palabra era como una aguja envenenada que se clavaba directamente en mi corazón. Eres increíblemente pura, nena. No como mi vieja. Mirarla ya ni siquiera me excita. Es una mujer tan seca como un palo que solo sabe hacer dinero. Anaya soltó una risita. Su voz era empalagosamente infantil. Y aún así le tienes un miedo que te mueres. ¿Y si vuelve de repente? Cassius se rió con desprecio. ¿Miedo de qué? Dijo que volvía mañana. Y si apareciera, le diría que viniste a pedir ayuda para arreglar una tubería. Esa estúpida se lo cree todo. Me cree ciegamente. Me zumbaban los oídos. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies.
Tuve que taparme la boca con fuerza para no ahogarme en un sollozo. 10 años de mi juventud, 10 años de sacrificio. ¿Y qué recibí a cambio? La palabra estúpida y esta infame traición. La rabia me consumió. Quise lanzarme sobre ellos y destrozar a ese par de adúlteros. Pero la lógica de una mujer de negocios me contuvo en el último segundo. Temblando, saqué mi teléfono del bolsillo de la chaqueta, activé el modo de vídeo y apunté el objetivo a través de la estrecha rendija. 2 minutos. Solo necesité 2 minutos para grabar toda la cruda y sucia verdad. 2 minutos para enterrar el matrimonio que una vez había venerado. Cuando terminé de grabar, retrocedí en silencio, cogí mi maleta, cerré la puerta principal con suavidad y salí de la casa como un fantasma, llevándome un corazón destrozado. No sé cómo salí del edificio. Solo sé que sentada en el Uber, todo mi cuerpo temblaba como si tuviera malaria. Le pedí al conductor que me llevara a casa de Maca, mi mejor amiga y abogada, la única persona en la que podía confiar en ese momento. Tenía miedo de que si me quedaba sola, haría alguna locura o me derrumbaría por completo. Maca me recibió con una mirada de horror, al verme plantada en su puerta con una maleta y un rostro pálido sin una gota de sangre. Cuando le mostré el vídeo de 2 minutos, ella, conocida por su compostura y agudeza en los tribunales, no pudo evitar soltar una maldición llena de amargura. Maca me agarró la mano con fuerza. Sus ojos ardían, pero su voz era increíblemente firme. Zara, escúchame bien. No montes una escena bajo ningún concepto. Si lo haces, pierdes. Perderás tu dignidad y tus bienes. Tienes que mantener la calma. Haz que se arruinen solos. Haz que se vayan con las manos vacías. ¿Entendido? Las palabras de Maca fueron como un cubo de agua helada que me devolvió un poco de cordura. Tenía razón. Soy Zara, una mujer que ha luchado en el mundo de los negocios durante años. No podía dejar que mis emociones me destruyeran ahora. Habían pisoteado mi orgullo, nuestra relación familiar y mi matrimonio. Yo les devolvería ese dolor multiplicado por 10. Después de descansar unas horas en casa de Maca para recuperar fuerzas, me maquillé cuidadosamente para ocultar mis ojos hinchados y mi rostro demacrado. Luego arrastré la maleta de vuelta a casa cuando la noche ya había caído por completo. Respiré hondo frente a la puerta, diciéndome a mí misma que estaba a punto de entrar en un gran escenario y que tenía que ser la mejor actriz. Abrí la puerta, esta vez haciendo ruido a propósito, y llamé en voz alta: «Cariño, ya estoy en casa. Te he echado mucho de menos». Hubo un breve e inquietante silencio, seguido por el sonido de pasos apresurados. Cassius apareció desde el dormitorio, ya vestido con un pijama impecable, pero con el pelo todavía algo desordenado y un atisbo de pánico en el rostro que no había logrado ocultar. Corrió hacia mí para coger mi maleta, sonriendo de oreja a oreja, aunque sus ojos no dejaban de escudriñar mi expresión. «Vaya, ¿no dijiste que volvías mañana?» «¡Qué sorpresa! ¿Por qué no me llamaste para que te recogiera?» Sonreí, una sonrisa que sentí repugnantemente falsa mientras le acariciaba el brazo. El proyecto terminó antes. Cambié el billete para volver. Quería darle una sorpresa a mi amor. ¿No estás contento? Cassius me abrazó con una risa forzada. Claro que estoy contento. Que mi mujer vuelva a casa es lo mejor que me puede pasar. Te he echado de menos a morir. Su abrazo me provocó un escalofrío, pero me quedé quieta. Mi aguda intuición de mujer detectó algo anómalo de inmediato. Aunque Cassius había abierto todas las ventanas para ventilar y probablemente había rociado medio bote de ambientador, el aroma dulce e intenso de un perfume muy concreto todavía flotaba en el aire. Coco Mademoiselle era la fragancia insignia de Anaya, y yo misma le había regalado ese frasco para su cumpleaños el año pasado. Ese perfume era ahora una prueba irrefutable, la prueba de su presencia en esta casa, en el cuerpo de mi marido y probablemente, en mi propia cama. Me aparté de su abrazo, fingiendo agotamiento, y me dirigí al dormitorio. Estoy agotada. Voy a darme una ducha y a dormir. Al entrar en la habitación, lo primero que me llamó la atención fue un orden casi antinatural. Y lo que más me sorprendió fueron las sábanas. Recordaba perfectamente haber puesto un juego de sábanas de tencel gris carbón antes de irme. Pero ahora en su lugar había un juego de algodón rosa pastel barato que yo había desterrado al fondo del armario hacía mucho tiempo.
Me volví hacia Cassies con una expresión de fingida sorpresa. Oye, ¿por qué cambiaste las sábanas? Acababa de poner las otras. Cassies dio un respingo y balbuceó un par de segundos antes de dar una explicación rápida. Ah, sí. Esta tarde mientras veía la tele, derramé una taza de café en la cama y se manchó todo. Así que las metí a lavar. Saqué estas para salir del paso. Una mentira tan torpe que hasta un niño la habría descubierto, pero yo me limité a sentir con una leve sonrisa. Vaya, qué torpe eres. Bueno, mañana las cambiaré de nuevo. Entré en el baño, cerré la puerta con llave y abrí la ducha al máximo. Bajo el chorro de agua, no lloré. Me miré en el espejo con los ojos secos y fríos. En la quietud de la noche, resonaba el tic-tac del reloj de pared. Cada latido seco como un martillazo en mi corazón sangrante. Cassies dormía a mi lado. Su respiración era regular. Esa espalda ancha que una vez consideré mi mayor refugio ahora me resultaba extraña y terriblemente fría. Me acurruqué en el borde de la cama, intentando hacerme lo más pequeña posible para no rozar su piel. La sensación de asco que sentía desde la tarde seguía pegada a mí como una capa de barro imposible de lavar. Me quedé con los ojos abiertos, mirando el techo oscuro, preguntándome cómo una persona podía cambiar tanto en tan poco tiempo. 10 años compartiéndolo todo. ¿Acaso no valían más que un momento de placer fugaz? Esperé a que el reloj diera las 2 de la madrugada. Los ronquidos de Cassies se hicieron más profundos y constantes. Supe que había llegado mi momento. Conteniendo la respiración, me giré con movimientos lentos y cautelosos como un ladrón que actúa en su propia casa. La luz de la mesita de noche iluminó el rostro de Cassies. Dormía plácidamente sin rastro de culpa ni preocupación. Eso solo avivó la furia en mi interior. Con sumo cuidado, tomé su mano, la misma que había sostenido con fuerza el día de nuestra boda. Ahora la usé para desbloquear su teléfono, que estaba en la mesita de noche. La pantalla se iluminó, su luz azulada proyectaba un brillo gélido en mi rostro. Rápidamente, bajé el volumen y comencé mi silenciosa investigación. WhatsApp, Instagram, mensajes de texto, todo estaba impoluto, como una página en blanco. Ni un solo rastro, ni un mensaje sospechoso. Esa limpieza perfecta era la prueba de su meticulosa preparación. Pero yo no era una mujer ingenua fácil de engañar. Conocía de sobra los trucos de los hombres que quieren ocultar secretos. Entré en los ajustes de las aplicaciones, buscando carpetas ocultas hábilmente disfrazadas de software de gestión de trabajo y, efectivamente, apareció una aplicación de mensajería segura que requería una contraseña numérica. Probé su fecha de nacimiento sin éxito. Nuestro aniversario de bodas tampoco funcionó. Finalmente, introduje la fecha de nacimiento de Anaya. La pantalla se desbloqueó al instante, revelando una avalancha de mensajes. Las imágenes eran tan vulgares que tuve que cerrar los ojos para reprimir las náuseas. Pero eso no era todo. Temblando, accedí a su aplicación bancaria, donde confiadamente le dejaba gestionar sus gastos personales. El historial de transacciones apareció como una sentencia aplastante. Las cifras bailaban ante mis ojos y sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Transferencia de $52, concepto, para mi nena. Transferencia de $13.000, concepto, una vida a tu lado. Esos números, códigos de amor entre adolescentes, ahora los usaba mi marido, un hombre de 40 años, para seducir a su cuñada. Y lo peor de todo, una transacción de la semana pasada, un pago con tarjeta de crédito de $10.000 en una joyería de lujo. Recordé que ese día Cassies había llegado a casa con cara de funeral, quejándose de que la empresa iba mal, que habían recortado las primas y que no podía darme dinero para los gastos de la casa ese mes. En ese momento, compadeciéndome de él, le creí para que no se sintiera presionado. No solo no le pedí nada, sino que le transferí dinero a su cuenta para que estuviera más desahogado. Resultó que mi generosidad y confianza habían servido para que él malversara las cuentas familiares y comprara joyas caras para su amante. Hice capturas de pantalla de todo, de cada mensaje, de cada transferencia. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. Después de enviar todas las pruebas a mi propio móvil y borrar cualquier rastro de mi acceso, volví a colocar su teléfono donde estaba.
Me acosté, pero mi cuerpo estaba helado como si acabara de salir de un congelador. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual y preparé un desayuno completo como siempre, pero mi corazón estaba completamente frío. Cassius salió del dormitorio estirándose y bostezando. Al verme poner la mesa, sonrió. ¡Qué mujer más trabajadora! El desayuno ya listo. Le serví un tazón de sémola y se lo puse delante. Intenté que mi voz sonara normal, pero mis ojos, afilados como cuchillos, lo escrutaban. Come mientras está caliente. Oye, por cierto, ayer cuando volví, vi el coche de Anaya aparcado en nuestra plaza. Raro, ¿no? Tavon no estaba. ¿Qué hacía ella aquí en horario de oficina? Pensé que estaría trabajando. Cassius, que se llevaba una cucharada a la boca, dio un respingo tal que la cuchara cayó con un clac seco en el tazón, salpicando la mesa. Su rostro palideció al instante. Se agachó a toda prisa para recogerla, ocultando su nerviosismo. Ah, sí. Bueno, supongo que vino a dejar algo para Tavon. No sé, la verdad. Yo estuve metido en la oficina todo el día. Observé su torpeza, sintiendo una amargura indescriptible. Este hombre que una vez consideré mi todo ahora no era más que un mentiroso torpe y cobarde. Sonreí, una sonrisa desvaída. Ah, claro. Pensé que lo sabrías. El portero me dijo que su coche estuvo aparcado allí mucho tiempo, toda la tarde. Cassius se calló bruscamente, comiendo con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme ni una sola vez. El ambiente del desayuno se volvió denso, pesado, como si una losa nos aplastara el pecho. Después del incidente de la cuchara, Cassius se volvió mucho más cauteloso. Caminaba de puntillas, hablaba en voz baja y me lanzaba constantemente miradas de reojo. Cada vez que cogía el teléfono, su cuerpo se tensaba. Sabía que la presa empezaba a oler el peligro, pero la trampa que yo había tendido no hacía más que empezar a cerrarse. Esa noche, llegué a casa más tarde de lo habitual a propósito, para que él esperara la cena con ansiedad. Cuando entré, la cena estaba fría y él estaba sentado en el sofá con expresión de inquietud. Al verme, se levantó de un salto para recalentar la comida. Esa amabilidad excesiva me resultó aún más repugnante, porque sabía que detrás de esa falsa preocupación se escondía un universo de culpa. Durante la cena, mientras le servía un trozo de bagre en su plato, dejé caer una pregunta al aire, ligera como una brisa. Cariño, últimamente duermes mal. Tienes mala cara. Cassius se detuvo un momento y luego forzó una sonrisa. Bueno, a veces tengo mucho estrés en el trabajo. Me cuesta un poco dormir. ¿Por qué lo dices? Dejé los cubiertos y lo miré directamente a los ojos. Mi mirada ya no era la de una dulce esposa. Contenía una sospecha afilada. Es que hoy al salir para apagar la luz, el portero me ha parado para preguntarme una cosa. Dice que las noches que estuve fuera, te vio salir con el coche de madrugada y volver casi al amanecer. Le he dicho que seguro que se equivocaba, que tú duermes como un tronco, pero ha insistido en que vio la matrícula de nuestro coche. La cara de Cassius pasó del rojo al blanco pálido. Casi se atraganta con el bocado que estaba masticando. Cogió el vaso de agua y bebió de un trago largo para calmarse. Sus ojos se movían sin parar, evitando mi mirada directa. Empezaron a brotarle gotas de sudor en la frente, a pesar de que el aire acondicionado estaba a 22 grados. Ese portero, seguro que es viejo y ve cosas. ¿A dónde iba a ir yo a esas horas? ¡Qué tontería! Su voz se había vuelto anormalmente aguda, una clara señal de alguien que se siente descubierto e intenta tapar la verdad. Suspiré, fingiendo una preocupación genuina, y le puse la mano en la frente. Yo también le he dicho eso, pero me lo ha descrito con detalle. Ha dicho que el coche iba en dirección a las afueras. Me estoy preocupando. ¿Y si eres sonámbulo? Leí en el periódico que mucha gente con estrés hace cosas inconscientes por la noche y no se acuerda de nada por la mañana. ¿Y si vamos al médico mañana? Es peligroso. Si te pasa algo en la carretera, ¿qué sería de mí? Mis palabras, cargadas de aparente solicitud, eran en realidad unas tenazas que apretaban su mente aterrorizada. Estaba ejecutando mi plan de sembrar en su cabeza el miedo a que sus escapadas secretas hubieran sido descubiertas.
pero bajo una apariencia de inocencia. Cassius apartó mi mano, visiblemente alterado, y se levantó para pasear de un lado a otro del salón. No, no, no hace falta. Seguramente es que soy sonámbulo. Últimamente estoy muy tenso. Ya me regularé. Beberé alguna infusión y listo. No hace falta gastar dinero en médicos. Seguí su espalda con la mirada, sonriendo para mis adentros. Si se aferraba a una excusa tan ridícula como el sonambulismo, significaba que el miedo ya había superado su razonamiento. Continué con otro golpe psicológico. Bueno, ten mucho cuidado. He oído que si despiertas a un sonámbulo de golpe, puede sufrir un shock. Y el portero también me ha dicho que una de esas noches le pareció ver tu coche por la zona de casa de Annaya. Supongo que te preocuparía que estuviera sola y te pasaste a ver cómo estaba, ¿no? Eres tan considerado. Mi última frase fue como una puñalada mortal. Cassius se quedó petrificado. Se giró bruscamente para mirarme con los ojos desorbitados por el pánico. ¿Qué? Eso no es verdad. No escuches tonterías. Me voy a dormir. Me duele la cabeza. Con eso, huyó al dormitorio como un fugitivo y cerró la puerta de un portazo. Me quedé sola ante la cena a medio terminar. Bebí un sorbo de sopa fría. Un sabor amargo se extendió por mi boca. Su miedo era exactamente lo que quería ver. Quería que viviera con una angustia constante, sin poder comer ni dormir en paz, igual que yo en ese momento. Esa noche, Cassius dio vueltas en la cama sin poder dormir. Se giraba una y otra vez y de vez en cuando cogía el teléfono a escondidas para teclear un mensaje que borraba rápidamente. Yo le daba la espalda, fingiendo estar profundamente dormida, pero escuchaba cada una de sus respiraciones trabajosas. Sabía que esos mensajes eran para Annaya para advertirle del peligro y planear una estrategia. Seguid preocupándoos, seguid planeando, pensé, porque cuanto más os agitéis, más os hundiréis en el fango que os he preparado. La noche envolvía la habitación, pero dentro de mí ardía una llama de venganza, iluminando los rincones más oscuros de este matrimonio. A la mañana siguiente, salí de casa más temprano de lo habitual con la excusa de una reunión importante. En realidad, tenía una cita con el detective privado que Maca me había recomendado. La cafetería, situada en un callejón tranquilo, estaba completamente aislada del bullicio de la ciudad. El detective me entregó un sobre marrón grueso, mirándome con una mezcla de compasión y lástima. Respiré hondo y con manos temblorosas abrí el sobre. Aunque me había preparado mentalmente, al ver las fotos que había dentro, sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho, un dolor que me dejó sin aliento. Resulta que no necesitaban esperar a la noche ni a mis viajes de negocios. Cassius y Annaya habían convertido su hora del almuerzo en su momento ideal para las citas. En esas fotografías nítidas, estaban sentados en cafés discretos, tomados de la mano, mirándose con la misma pasión que dos amantes primerizos. En una foto, Cassius le limpiaba la boca a Annaya con ternura. La sonrisa en su rostro era tan radiante y dulce que me quedé atónita. Hacía mucho tiempo que no me sonreía así. Había otras fotos donde entraban juntos en un motel de pago por horas escondido en un callejón y salían una hora después con aspecto satisfecho y la ropa desordenada. Repasé las fotos una por una. Cada una era una prueba irrefutable de la infame traición de las dos personas más cercanas a mí. No solo me estaban engañando a mí y a Tabón, sino que estaban pisoteando la moralidad más básica a plena luz del día. Recordé las veces que había llamado a Cassius al mediodía y él susurraba que estaba en una reunión o echando una siesta en la oficina porque estaba agotado. Resultó que su agotamiento provenía de atender a su amante. El asco me invadió. Sentí náuseas al pensar que había compartido cama con este hombre, que había confiado en él ciegamente. Guardé las fotos en mi bolso, pagué al detective y conduje hasta la oficina. Pasé todo el día trabajando como un autómata, intentando enterrarme en papeleo para no pensar en esas imágenes sucias. Por la noche, al volver a casa, Cassius volvió a interpretar el papel de marido ejemplar. Salió a recibirme con entusiasmo, preguntándome si estaba cansada, si quería que preparara algo especial para cenar. Al ver su rostro hipócrita, solo quise gritarle a la cara que lo sabía todo, pero me contuve. Estoy un poco cansada. Debe ser el cambio de tiempo. Cena tú si quieres.
Yo voy a descansar un poco. Casses pareció decepcionado, pero insistió en parecer atento. Me siguió hasta el dormitorio. Se sentó en el borde de la cama y levantó la mano para darme un masaje en los hombros. Déjame que te dé un masaje. Trabajas demasiado por esta casa. En cuanto su mano tocó mi hombro, me estremecí y me aparté como si hubiera tocado algo repugnante. Mi reacción instintiva lo dejó paralizado con las manos suspendidas en el aire. No, cariño, me duele mucho el cuerpo. No me toques. Déjame tumbarme un rato y se me pasará. Me apresuré a buscar una excusa, tapándome con la manta para ocultar el asco dibujado en mi rostro. Casses retiró la mano con una sombra de duda en los ojos que rápidamente se transformó en resignación. Está bien, bueno, descansa. Voy a ver la tele para dejarte dormir. Cuando se cerró la puerta, por fin pude soltar el aliento. Las lágrimas brotaron, empapando la almohada. No lloraba por él. Lloraba por mí. Por mis 10 años de juventud desperdiciados en la persona equivocada. La sensación de ser traicionada, de ser menospreciada, duele más que cualquier herida física. Me carcomía el alma poco a poco, convirtiéndome de una mujer llena de amor en un iceberg. Esa noche, Casses volvió a meterse en la cama e intentó abrazarme por la espalda. Su aliento cálido en mi nuca hizo que se me erizara la piel. Sus manos empezaron a buscarme, buscando intimidad, pero mi cuerpo se puso rígido. Aparté su mano con firmeza. Te he dicho que estoy cansada. Déjame dormir. Casses suspiró profundamente, se dio la vuelta y murmuró algo claramente insatisfecho. Me quedé inmóvil con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando sus suspiros. Mi corazón era un bloque de hielo. El contacto físico con él se había convertido en una tortura. No soportaba compartir cama con un hombre que acababa de revolcarse con otra mujer que además era mi cuñada. El distanciamiento físico fue la primera señal de que este matrimonio estaba clínicamente muerto. Pero Casses, en su arrogancia, creyendo que su engaño era perfecto, todavía no se había dado cuenta del peligro que se cernía sobre él. Seguía pensando que mi cansancio era pasajero o que estaba enfadada por alguna tontería. No sabía que yo estaba acumulando pruebas, acumulando odio para prepararle el castigo más terrible. Esas citas para almorzar, esas manos entrelazadas en secreto. Todo formaría parte de la sentencia que le tenía reservada. Y ese día no estaba lejos. Con las pruebas de la infidelidad en mi poder, decidí pasar a la siguiente fase de mi plan, examinar el torrente sanguíneo de nuestro matrimonio, las finanzas. Sabía que Casses valoraba enormemente el dinero. Estaba conmigo en parte porque yo era el principal sustento económico de la casa, mientras que su carrera era mediocre y dependía de mi influencia para conseguir contactos. Necesitaba confirmar cuánto dinero familiar había desviado para mantener a su amante. Y, lo que es más importante, quería ver su reacción cuando lo acorralara en el tema del dinero. Una tarde de fin de semana, preparé una cena más elaborada de lo habitual. Le serví una copa de vino y creé un ambiente relajado y alegre. Cuando Casses ya estaba un poco achispado con la cara sonrojada y hablando sin parar de planes grandiosos, empecé a hablar suavemente. Cariño, hoy he ido a ver un terreno en las afueras. Es precioso, una ubicación excelente y el precio es un chollo porque el dueño necesita el dinero urgentemente. Estaba pensando en sacar nuestros ahorros conjuntos para dar una entrada. Sería una pena dejar pasar una oportunidad así. Mientras hablaba, observaba su expresión de cerca. Tal como esperaba, la sonrisa se borró de su rostro al instante. La copa de vino que sostenía tembló ligeramente. Sus ojos, nublados por el alcohol, se volvieron de repente lúcidos y alarmados. Puso la copa en la mesa, tragó saliva con dificultad y balbuceó. ¿Un terreno? El mercado está congelado ahora mismo. Comprar ahora es ruinoso. ¿Y por qué quieres sacar el dinero tan de repente sin consultarme primero? Sonreí con una voz dulce pero firme. Precisamente porque es un chollo. Te estoy consultando. El dinero en el banco apenas da intereses. Invertir en terrenos es lo que da beneficios. Mañana iremos juntos al banco. ¿De acuerdo? Sacaremos unos $100.000 y ya veremos el resto. Al oír la cifra de $100.000, su rostro cambió de color y el sudor empezó a perlarle la frente.
10000? Tranquilízate un poco. Es que en realidad dudó, sus ojos buscando desesperadamente una excusa plausible. En realidad, ¿qué? Le presioné, mi mirada afilada penetrando en su conciencia. Cassius respiró hondo y soltó la mentira que yo ya había previsto. En realidad, metí todos los ahorros en la bolsa. El mercado se ha desplomado y estoy atrapado. No puedo vender ahora. Si vendemos, perderemos mucho, casi la mitad. Dame un poco de tiempo a ver si el mercado se recupera. La excusa de la bolsa, un clásico de los maridos que gastan el dinero familiar en secreto. Sabía perfectamente que él nunca había invertido en bolsa, o si lo había hecho, era con cantidades insignificantes. Sabía por mis propias investigaciones que había estado sacando ese dinero poco a poco, transfiriéndolo a una cuenta secreta desde la que fluía a los bolsillos de Anaya, o se usaba para pagar las cuotas de un pequeño apartamento a nombre de su madre. Pero fingí creerle, suspirando con aire de decepción. Dios mío, ¿por qué haces estas cosas sin decírmelo? Es el dinero que hemos ahorrado durante años y ahora dices que hemos perdido la mitad. Ha sido muy imprudente. Al ver que parecía haberme creído, Cassius suspiró aliviado y me tomó la mano para justificarse. Solo quería ganar un poco más para nuestro futuro. De verdad, no esperaba tener tan mala suerte. Venga, no te enfades. Te prometo que en cuanto recupere lo invertido, lo sacaré todo y te lo daré a ti para que lo gestiones. ¿Vale? Miré su cara suplicante y cobarde, sintiendo un desprecio inmenso. El futuro del que hablaba era en realidad el suyo y el de su amante, construido sobre mi sudor y mis lágrimas. Aparté la mano y me levanté fríamente para recoger los platos. Está bien, arréglatelas tú, pero que sepas que no voy a perdonar perder ese dinero. Lo dejaré pasar esta vez, pero que no me entere de que me ocultas algo más. Le di la espalda y fui a la cocina, dejándolo allí sentado con una expresión de alivio mezclada con inquietud. Pensaba que me había engañado, que se había librado de esta, pero no sabía que esa excusa de la bolsa acababa de sellar su sentencia. Ya había confirmado lo que necesitaba saber. El dinero había desaparecido y la confianza se había agotado. La traición era ahora total, abarcando el cuerpo, los sentimientos y las finanzas. Se había llevado todo lo nuestro para alimentar una relación ilícita. Esa noche, escuchando los suspiros de Cassius, mi mente ya no albergaba planes de reconciliación. En su lugar había cifras, pasos legales para recuperar lo que era mío. Recuperaría mi dinero hasta el último céntimo, y el precio que pagaría no sería solo monetario. Incluiría el honor y la carrera que tanto ansiaba. Ese fin de semana, un viento frío del norte trajo consigo el invierno, colándose por cada rincón de la ciudad. Pero el frío del tiempo no podía compararse con el hielo de mi corazón. Mis padres llamaron, diciendo que hacía mucho que no nos reuníamos todos y que querían que fuéramos a comer para entrar en calor. Acepté de inmediato. En mi mente, ya calculaba que este sería el escenario perfecto para el siguiente acto de mi obra. Cuando Cassius y yo llegamos, Tavon y Anaya también acababan de llegar. Tavon, como siempre, sencillo, con una chaqueta vaquera gastada y las manos ásperas por el trabajo en la construcción, llevaba varias bolsas de fruta para mis padres. Al ver a mi hermano, tan trabajador y de buen corazón, y luego a Anaya a su lado, sentí una punzada de dolor y rabia. Anaya hoy iba espectacularmente vestida, muy diferente a como solía ir. Llevaba un vestido de lana ceñido que marcaba sus curvas, un abrigo de color crema y un maquillaje perfecto que resaltaba su belleza. Pero lo que más me llamó la atención no fue su apariencia, sino el objeto que brillaba en su cuello bajo la luz del salón. Era un collar de oro blanco con un pequeño diamante que desprendía una luz cautivadora y cara. Lo reconocí al instante. Era el resultado de esa transacción de $10.000 en la joyería de lujo que había visto en el extracto bancario de Cassius. El dinero que me había dicho que no tenía porque le habían recortado la prima. La comida transcurrió en un ambiente animado. Mis padres estaban felices de ver a toda la familia reunida. Tavon no paraba de servirle comida a su mujer, de pelarle gambas, mirándola con un amor y un orgullo desbordantes. Mi ingenuo hermano no sabía que la mujer a la que cuidaba con tanto esmero llevaba al cuello la prueba de una traición comprada con el sudor y las lágrimas de su propia hermana y su cuñado. Tragué la comida como si fueran piedras, con un nudo en la garganta,
Pero seguí sonriendo con la sonrisa más serena que pude fingir. Cuando todos habían comido y estaban relajados, dejé los cubiertos, y como si acabara de descubrirlo, miré a Anaya y exclamé con admiración: ¿qué collar más bonito, Anaya? Se nota a la legua que es de buena calidad. Ese diseño es muy tendencia. ¿Te lo acabas de comprar? Mi pregunta fue como una piedra lanzada a un lago en calma, creando ondas en toda la mesa. Todas las miradas se dirigieron al cuello de Anaya. Cassius, que estaba a mi lado, se quedó helado con la copa en la mano. Su rostro perdió el color. Se agachó, tosiendo para disimular su pánico. Anaya dio un respingo e instintivamente se llevó la mano al collar. Miró rápidamente a Cassius, buscando ayuda, pero solo encontró su cobarde evasión. Balbuceó, su sonrisa se volvió forzada y extraña. ¿Qué va, Zara? Esto es bisutería. Me lo compré por internet para hacer la gracia. Es súper barato. ¿De dónde voy a sacar yo dinero para comprar algo de verdad? De verdad, exclamé con un tono de falsa decepción, pero con una mirada fría como el acero. Ah, bueno, pues parecía un diamante de verdad con ese brillo. Pero te queda perfecto. Te da un aire muy elegante, ¿verdad, Tabón? Tabón, que estaba comiendo, levantó la vista y sonrió de oreja a oreja, asintiendo. Sí, a mi mujer todo le queda bien. Le digo que no se ponga tanta bisutería, no vaya a ser que le dé alergia, pero a ella le encanta. La respuesta inocente de Tabón me dolió aún más. Anaya suspiró aliviada, viendo que su marido no sospechaba nada, pero no se atrevió a mirarme a los ojos. Me volví hacia Cassius y le di una palmadita en el hombro con un tono dulce pero lleno de intención. Mira, cariño, tu cuñada está guapísima hasta con bisutería, y yo, en cambio, nunca llevo nada. ¿Por qué no me compras uno igual un día de estos? Me encanta este estilo. Cassius dio un respingo. El sudor le perlaba la frente a pesar del frío. Se rió nerviosamente. Su voz temblaba. Sí, sí. Ya veré si tengo dinero y te lo compro. Venga, come. Que se enfría la sopa. Observé el patético cuadro de los dos traidores sonriendo para mis adentros. Seguid actuando. Seguid mintiendo. Ese collar podrá ser falso en las mentiras de Anaya, pero vuestra culpa era real. Vuestra desfachatez era real. Puse un trozo de pollo en el plato de Cassius con el gesto cariñoso de una esposa devota. Pero en mi corazón, el amor de esposa había muerto en el instante en que vi el miedo en sus ojos. Los días siguientes, mantuve una actitud extrañamente tranquila, pero por dentro calculaba meticulosamente mi siguiente movimiento. Sabía que atacar sus finanzas o sus sentimientos no era suficiente. Tenía que golpear donde le dolía a Cassius, su orgullo, su reputación. La oportunidad llegó cuando su empresa organizó la gala anual de agradecimiento a los clientes. Era un evento importante al que asistían todos los directivos con sus cónyuges. Y, por supuesto, yo, como esposa de un jefe de departamento, estaba invitada para mantener las apariencias. Elegí un elegante vestido de noche azul marino y un maquillaje seductor. Quería lucir despampanante, no para recuperar la atención de Cassius, sino para que todos vieran lo perfecta que era la esposa a la que estaba engañando. En la fiesta, entre la música suave y el brillo de los candelabros, identifiqué rápidamente mi objetivo: la señora Calvel, la esposa del subdirector. La señora Calvel era conocida por ser el altavoz de la empresa, una mujer a la que le encantaban los cotilleos y que siempre buscaba noticias jugosas para animar sus tés de la tarde. Con una copa de vino en la mano, me acerqué a ella mientras presumía de su nuevo anillo de esmeraldas. Después de unos minutos de charla trivial sobre moda y belleza, suspiré con aire de melancolía. La señora Calvel, astuta, se dio cuenta de inmediato, se inclinó y susurró con curiosidad: ¿qué te pasa, Zara? No pareces muy feliz. ¿Te ha hecho algo el bueno de Cassius? Miré a mi alrededor como si temiera que alguien nos oyera, y la llevé a un rincón más discreto, hablando en voz baja con un tono de confianza y preocupación. Ay, señora Calvel, se lo cuento a usted porque la considero como una hermana. Por favor, no se lo diga a nadie. Es tan vergonzoso. Los ojos de la señora Calvel se iluminaron como faros. Asintió repetidamente. Chica, claro que sí.
Entre nosotras. Mis labios están sellados. Lo que me cuentes se va a la tumba conmigo. Me mordí el labio, dudando un momento antes de hablar. Es que últimamente estoy muy preocupada. Los días que estuve de viaje, el portero de mi edificio me dijo que vio el coche de mi marido salir de madrugada y volver casi al amanecer. Y lo más raro es que siempre había una mujer en el asiento del copiloto. Yo confío ciegamente en mi marido. Es muy bueno y un poco aburrido, pero he oído rumores. Dicen que la silueta de esa mujer era muy familiar, que se parecía a mi cuñada. La señora Caldwell se quedó boquiabierta. Casi se le cae la copa de vino. Balbuceó. ¿Qué? ¿Tu cuñada? ¿Pero estás segura? Vaya escándalo. Me apresuré a agitar las manos con cara de pánico como si se me hubiera escapado. Ay no, solo son rumores. Seguramente la gente se equivocó. O a lo mejor Cases la llevaba a algún sitio de paso. Son familia. Por favor, no piense mal de él. Solo me preocupa que las malas lenguas le perjudiquen en la empresa. Cuanto más lo defendía, más se convencía la señora Caldwell de la conspiración. Me dio una palmadita en el brazo con una mirada de compasión mezclada con la emoción de tener una primicia. ¡Ay, pobrecita! Eres tan buena. Eres una tonta. En estos tiempos, no se puede confiar en nadie, y menos cuando el fuego está cerca de la paja. Tú no te preocupes. Yo estaré atenta a ver si hay alguna lagarta rondando a tu marido. Con lágrimas en los ojos, le di las gracias mientras por dentro sonreía con desdén. Conocía perfectamente a la señora Caldwell. En cuanto me diera la vuelta, adornaría la historia y se la contaría al menos a otras 10 personas durante la fiesta, empezando por su clásico, te cuento una cosa, pero no se lo digas a nadie. El rumor se extendería como un viento tóxico, sembrando la duda y el desprecio sobre la cabeza de Cases. Esa noche, mientras paseaba del brazo de mi marido recibiendo cumplidos por lo felices y bien que nos veíamos, sentía las miradas y los susurros a nuestras espaldas, las risitas cargadas de dobles sentidos. Cases, ajeno a todo, sonreía y brindaba, sin saber que una tormenta de opinión pública se estaba formando sobre él, y que la persona que la había desatado era su propia esposa. La sensación de usar las malas lenguas del mundo para castigar a un traidor era a la vez cruel y extrañamente satisfactoria. Tal como había previsto, el viento tóxico del rumor surtió efecto a una velocidad de vértigo. Pocos días después de la fiesta, el ambiente en casa se volvió asfixiante. Cases llegó del trabajo con el ceño fruncido, lanzando su maletín sobre el sofá con rabia. El fuerte olor a alcohol que desprendía era inconfundible. Yo, que estaba leyendo, dejé el libro y, fingiendo preocupación, corrí a quitarle la chaqueta. ¿Has estado bebiendo? ¿Por qué tanto hoy? ¿Ha pasado algo en la oficina? Cases apartó mi mano y se dejó caer pesadamente en el sofá, aflojándose la corbata como si lo estuvieran estrangulando. Gruñó. Hombre, el montón de viejas chismosas de siempre inventando cosas para manchar el nombre de la gente. Le serví un vaso de agua con limón y me senté a su lado, frotándole la espalda, agitada por la ira. Mi voz era la inocencia personificada. ¿Qué pasa, cariño? ¿Quién ha dicho algo de ti? Dímelo. Quien nada debe, nada teme. Si vivimos con la conciencia tranquila, ¿qué nos importa lo que digan los demás? Cases se giró para mirarme con los ojos inyectados en sangre. Me observó fijamente, como intentando adivinar si yo sabía algo, o si también formaba parte de los cotilleos. Pero mi rostro solo reflejaba preocupación y confianza absoluta, lo que le hizo bajar la mirada y suspirar. Tú no sabes nada. Andan diciendo por ahí. Dicen que tengo una aventura. Y encima, con mejor no lo oigas. Te vas a ensuciar los oídos. Son unos envidiosos. Como saben que estoy a punto de ascender a subdirector, intentan hundirme. Por dentro, sonreí. Así que tú también sabes lo que duele y humilla que la gente susurre a tus espaldas. Continué echando leña al fuego con mi habitual tono dulce. Vaya, ¿quién puede controlar las malas lenguas? Seguramente es porque ayudas a todo el mundo y eres muy atractivo y la gente te tiene envidia. Pero no reacciones tan bruscamente. Cuanto más te defiendas, más pensarán que es verdad.
Ignóralos y sigue con tu vida. Si eres inocente, nadie puede hacerte nada. Mi frase, cuanto más te defiendas, más pensarán que es verdad, fue como una aguja clavada en un punto sensible. Cassius dio un respingo, se dio la vuelta y murmuró, sí, yo no he hecho nada, así que no tengo nada que temer. Simplemente me molesta. Pero vi claramente cómo le temblaba la mano, no de rabia, sino de miedo. Tenía miedo de que la verdad saliera a la luz, de que los rumores no fueran solo aire, sino el humo que precede al fuego. Esa noche, Cassius no cenó. Se encerró en el baño y dejó correr el agua durante mucho tiempo, como si quisiera lavarse las palabras sucias que se le habían pegado al cuerpo. Desde el salón, escuchando el sonido del agua, sentí una extraña indiferencia. Él sufría porque su honor había sido mancillado. ¿Pero acaso pensó él en mi honor o en el de Tavon cuando cometió sus actos depravados? Me despreciaba por ser una mujer que solo se ocupaba de la casa. Pero era esa misma mujer la que, paso a paso, le estaba apretando la soga al cuello. Y él todavía creía que era un abrazo cariñoso. A altas horas de la noche, cuando Cassius ya dormía profundamente bajo los efectos del alcohol, su teléfono en la mesita de noche se iluminó, un mensaje. Le eché un vistazo y, sin necesidad de desbloquearlo, leí el breve texto en la pantalla de bloqueo. Tengo mucho miedo. La gente me mira raro. ¿Y si lo dejamos? Era un mensaje de Anaya. Sonreí con desdén. Su diabólica alianza era más frágil de lo que pensaba. Un poco de presión social y ya empezaba a resquebrajarse. No borré el mensaje. Lo dejé allí para que Cassius lo leyera al despertar, para que viera que su pequeña amante también temblaba, y que él, el supuesto hombre, corría el riesgo de perderlo todo. Su borrachera de esta noche podría ayudarle a olvidar la realidad por un momento, pero mañana, al despertar, la verdadera pesadilla no habría hecho más que empezar. Apagué la luz. La oscuridad inundó la habitación, pero en mis ojos, el camino por delante estaba más claro que nunca. La presión de los rumores no solo le quitaba el sueño a Cassius, sino que también afectaba profundamente a Anaya, el eslabón más débil de esta historia. Gracias a la información del detective y a su comportamiento en el chat familiar, me di cuenta de que Anaya estaba al borde de un ataque de pánico. Empezó a actuar de forma extraña. Se conectaba a altas horas de la noche. Publicaba estados vagos y melancólicos sobre la vida y la soledad y los borraba a los pocos minutos. Cada noche, sobre la 1 o las 2 de la madrugada, cuando Cassius creía que yo dormía, se escabullía al baño con el teléfono. Sus susurros, sin embargo, me llegaban en el silencio de la noche. Oía la irritación en su voz y los sollozos al otro lado de la línea. Anaya lo atormentaba. Tenía miedo de las miradas de sus compañeros de trabajo, miedo del amor incondicional de Tavon. Mientras cargaba con una inmensa culpa, quería que Cassius asumiera la responsabilidad, que la protegiera, o al menos que le diera algún tipo de garantía. Para aliviar la presión, Anaya se lanzó a una espiral de compras compulsivas. El detective me envió facturas de marcas de lujo y cosméticos caros que pagaba sin pestañear. Sabía que ese dinero no provenía de su modesto salario, ni de lo que le daba Tavon, sino de los ahorros que Cassius le había estado pasando en secreto. Al ver las cifras de ese informe financiero encubierto, sentí un dolor agudo. El dinero que yo había ganado con tanto esfuerzo se había convertido en el tranquilizante de una adúltera. Pero lo que más me llamó la atención no fueron los lujos, sino una foto que el detective había tomado la tarde anterior. Anaya, con mascarilla, enormes gafas de sol y una mirada furtiva, entraba en una clínica ginecológica privada escondida en un pequeño callejón. Estuvo dentro casi una hora y salió con el rostro descompuesto, aferrando el bolso contra su vientre como si ocultara un terrible secreto. Mi intuición de mujer me dijo que una tormenta mucho mayor que todo lo anterior estaba a punto de desatarse. La visita de Anaya al ginecólogo en este momento delicado, sumada a su pánico y las llamadas de madrugada, solo podía apuntar a una cosa. Tenía un as bajo la manga, un arma que podía destruirlo todo o salvar su situación. Una pequeña vida se estaba formando. Me senté en el sofá mirando el cielo nocturno, negro y sin estrellas, y un escalofrío me recorrió la espalda. Si Anaya estaba realmente embarazada, y el hijo era de Cassius, la tragedia de esta familia alcanzaría su punto álgido. ¿Qué sería de Tavon y de mis padres? ¿Cómo afrontaría yo una verdad tan cruel?
Pero apreté los puños con fuerza, mis uñas se clavaron en mi piel. Pasara lo que pasara, no podía derrumbarme. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Si ella pensaba usar a ese bebé como escudo para presionar a Cassius o para atar a Tavon, yo convertiría a ese niño en la soga que los ahorcaría a ambos. Esperaría. Esperaría a que ella mostrara sus cartas. Y entonces les mostraría a todos el rostro repugnante de quienes invocan el amor para cometer actos despreciables. La tormenta se estaba gestando. El cielo plomizo parecía a punto de desplomarse, anunciando un mañana turbulento. Cerré los ojos, respiré hondo y me preparé para el siguiente golpe, un golpe llamado lazos de sangre. Ese fin de semana, una fina llovizna fría caía sobre la ciudad. El frío de principios de invierno se calaba hasta los huesos, pero dentro de la pequeña casa de mis padres, el ambiente era cálido. Olía a comida casera y se oían risas. Mis padres, gente de campo, sencilla y trabajadora, solo deseaban ver a sus hijos felices, así que cada vez que nos reuníamos, se desvivían en la cocina sin dejar que nadie les ayudara. Yo estaba en el salón pelando fruta. Pero mis oídos estaban atentos a todo, y mi mirada no se apartaba de Annaya, que estaba sentada acurrucada en un rincón del sofá con la cara pálida y ojeras de no dormir. El almuerzo se sirvió con todas las delicias que mi madre había preparado desde la mañana. Pollo asado, estofado de ternera, jamón y buen vino. Tavon, mi hermano, con su habitual despreocupación, no paraba de servirle comida a su mujer, contándole anécdotas del trabajo y planes de futuro. La miraba con un amor y una confianza absolutos. Al verlo, se me encogió el corazón. Era como ver a un niño inocente jugando al borde de un precipicio. De repente, Annaya dejó los cubiertos en la mesa. El sonido metálico y agudo cortó la conversación. Se tapó la boca, dudó un instante, y tras respirar hondo, como para armarse de valor, dijo con voz temblorosa: «Mamá, papá, todos, tengo algo que deciros». Todos se callaron, sus miradas se clavaron en ella. Annaya miró de reojo a Cassius. «Mi marido». Esa mirada contenía una mezcla de súplica y amenaza. Luego bajó la cabeza y susurró: «Estoy embarazada». Sus palabras fueron como una bomba atómica lanzada sobre la mesa, creando un silencio sepulcral que estalló en un torbellino de emociones encontradas. Tavon se quedó paralizado unos segundos y luego gritó de alegría, saltando a abrazar a su mujer. «Dios mío, de verdad. Voy a ser padre. Papá, mamá, voy a ser padre». Mis padres estaban radiantes. Mi madre, con lágrimas en los ojos, juntó las manos y dio gracias a los antepasados. Rápidamente le sirvió a su nuera un plato de estofado caliente. «Come, hija. Come para que mi nieto crezca fuerte. Con razón te veía tan pálida últimamente». En medio de esa euforia, solo 3 personas sentían algo diferente. Annaya forzó una sonrisa, una mueca que parecía un llanto. Se llevó la mano al vientre, no para protegerlo, sino como si se aferrara a un último salvavidas. Yo permanecí inmóvil como una estatua, observándolo todo con una mirada gélida. Pero el que reaccionó con más violencia fue Cassius. Al oír las palabras «estoy embarazada», su rostro perdió todo el color. Los cubiertos se le cayeron de las manos, haciendo un ruido estridente entre las felicitaciones. Miraba fijamente a Annaya con los ojos desorbitados por el pánico y el terror, balbuceando palabras ininteligibles. Tavon, demasiado feliz para darse cuenta, se agachó a recogerle los cubiertos, riendo. «Cuñado, ¿estás tan contento que te tiemblan las manos? Seguro que tenías muchas ganas de ser tío también». Cassius dio un respingo y cogiendo los cubiertos, intentó esbozar una sonrisa que era más patética que un lamento. «Sí. Sí, estoy muy contento. Felicidades». Bebió un vaso de agua de un trago para disimular su temblor, pero el sudor ya le perlaba la frente. Leí su alma oscura en ese instante. Estaba aterrorizado. Ese embarazo no estaba en sus planes. Era una variable peligrosa que podía destruir todo lo que intentaba ocultar. Annaya había usado al bebé como su última carta para obligarle a asumir la responsabilidad, o al menos para atar a Tavon y asegurarse una salida. Levanté mi vaso de agua y con una voz tranquila pero llena de doble sentido, me dirigí a Annaya. «Felicidades a los dos. Qué gran alegría,
Anaya. Un embarazo es algo muy importante. Asegúrate de ir a todas las revisiones para saber exactamente de cuántas semanas estás y cuidarte mucho. Al oírme mencionar las semanas de gestación, Anaya dio un respingo. Su rostro palideció. Se agachó a toda prisa a beber sopa, evitando mi mirada inquisitiva. La comida continuó entre las risas de mis padres y Tabón. Pero bajo la mesa, las piernas temblaban de miedo, y en el corazón de cada uno, una tormenta empezaba a gestarse. Después de que la fiesta terminara, nos despedimos de mis padres y volvimos a casa. Ya de noche, el interior del lujoso coche de mi marido se sumió en un silencio denso y pesado, tanto que se oía el zumbido del motor y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Casses conducía con las manos aferradas al volante, los nudillos blancos por la tensión. Su mirada estaba fija en la carretera, pero yo sabía que su mente era un caos. El impacto de la noticia del almuerzo aún no se había disipado. El embarazo era como una roca que le presionaba el pecho, dificultándole la respiración. Yo, en el asiento del copiloto, eché la cabeza hacia atrás y fingí dormir, pero en realidad observaba cada uno de sus gestos. Sabía que estaba sumido en la incertidumbre, preguntándose de quién era ese hijo, si de Tabón o el fruto de sus tórridas siestas en moteles con Anaya. Esa duda lo estaba carcomiendo, convirtiéndolo en un cobarde patético. Rompí el solemne silencio. Mi voz, aunque suave, resonó en el espacio confinado, haciendo que Casses se sobresaltara como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Pasa algo, cariño? Acabo de llamarte por tu nombre. No hace falta que te asustes así. Casses tragó saliva, intentando mantener la calma. No, es que estaba concentrado en la carretera. ¿Qué querías? Me giré para mirarlo de perfil. La luz amarillenta de las farolas que se filtraba por la ventanilla revelaba gotas de sudor en su sien. A pesar del frío del aire acondicionado, sonreí. Una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Estoy tan contenta por Anaya y Tabón. Aunque es raro, ¿no crees? Tabón se pasa la vida fuera por trabajo. Apenas se han visto. Pero qué puntería, ¿eh? Un regalo del cielo. Mi comentario fue como una flecha envenenada directa a su miedo más profundo. Casses dio un volantazo y el coche se tambaleó un instante antes de recuperar la estabilidad. Bueno, son recién casados. Estas cosas pasan. Seguramente fue en alguna de las visitas rápidas de Tabón a casa. Su voz era un susurro entrecortado. No se atrevía a mirarme. Continué mi ataque con el mismo tono inocente. Pero si no recuerdo mal, Tabón lleva casi un mes fuera y acaba de volver ayer, y Anaya ha dicho que está de varias semanas. No me he olvidado de preguntárselo. Mañana la llamaré para decirle que se haga una ecografía detallada. Con la tecnología de hoy, se puede saber el día exacto de la concepción para ver si coincide con la vuelta de Tabón. No vaya a ser que haya alguna confusión y el pobre se lleve un disgusto. Casses enmudeció, sin atreverse a decir nada más. Vi cómo le subía y bajaba la nuez de Adán. Su rostro era pura tensión. Tenía miedo de que la verdad saliera a la luz. Si el embarazo coincidía con la ausencia de Tabón y los días en que él y Anaya se veían en secreto, sería la sentencia de muerte para su honor y su vida. Me volví a mirar por la ventanilla, viendo pasar las luces de la ciudad, y sonreí para mis adentros. Su silencio era la respuesta más clara. No quería a ese niño. Para él, era un desastre, una prueba viviente de su pecado. Para Anaya, era un salvavidas. Los dos cómplices empezaban a tener intereses opuestos, y esa era la grieta por la que me colaría para destruir su diabólica alianza. Oye, dije justo antes de entrar en el garaje con una voz ligera como el aire. La cara de Anaya no parecía la de una mujer feliz por su embarazo. Parecía más bien que tenía miedo de algo. ¿No te dio esa impresión? Casses no respondió. Se limitó a pisar el acelerador y el coche se lanzó al oscuro garaje de la misma manera que él se lanzaba de cabeza a un callejón sin salida en su propia vida. Después de esa noche, el ambiente tanto en mi casa como en la de Tabón se volvió extrañamente tenso. Tabón seguía flotando en la nube de la paternidad, llamándome cada día para contarme los antojos de Anaya. La trataba como a una reina.
Mientras tanto, Annaya y Cassius, los dos culpables, vivían en el infierno que ellos mismos habían creado. Sabía que Annaya estaba usando el embarazo para presionar a Cassius. Quería seguridad, dinero o incluso un estatus. Y Cassius intentaba por todos los medios negar su responsabilidad y deshacerse de esa carga. Sentada en mi despacho, miré la ecografía que Annaya había publicado en Facebook con un mensaje ambiguo. Un regalo de Dios. Mamá te protegerá a toda costa. Sonreí con desdén. ¿Protegerlo a toda costa o usarlo para chantajear a su amante? Necesitaba saber con certeza quién era el padre, pero no podía actuar directamente. No podía llevar a Annaya a una prueba de paternidad. Los alertaría y heriría a Tavon prematuramente. Llamé a Maka. Maka, necesito tu ayuda. ¿Conoces a alguien en la clínica donde Annaya va a las revisiones? Necesito acceder a su historial médico, pero con total discreción. Maka suspiró al otro lado de la línea. ¿Qué piensas hacer? ¿Robar su historial? Eso es un delito. ¿Estás loca? Sonreí amargamente. No, solo necesito un dato. La fecha prevista de parto. A partir de ahí, puedo deducir la fecha de concepción. Necesito una excusa para que Tavon empiece a sospechar por sí mismo. Si se lo digo ahora, no me creerá. Está ciego de amor. Maka se quedó en silencio un momento y luego aceptó. Mientras esperaba la información, empecé a ejecutar mi plan para dividirlos. Sabía que Cassius estaba aterrorizado. Temía que Annaya hiciera alguna locura y lo contara todo si no cumplía sus exigencias. Tenía que llevar ese miedo al límite. Esa noche, mientras Cassius fumaba en el balcón, le llevé un zumo de naranja con un tono lleno de preocupación. Cariño, hoy he pasado a ver a Annaya y estaba llorando desconsoladamente. Dice que tiene estrés por el embarazo, que tiene miedo de que Tavon no se crea que el hijo es suyo porque ha estado mucho tiempo fuera. Le he dicho que no se preocupe, que Tavon es un cielo, pero ella seguía murmurando cosas raras como que alguien la estaba obligando a abortar, que alguien no quería asumir la responsabilidad. No entendí nada. ¿Crees que nos oculta algo? Al oír mis palabras, el cigarrillo se le cayó de las manos. Se giró bruscamente con un rostro pálido como la cera. ¿Dijo eso? ¿Quién la obligaba a abortar? Me encogí de hombros con la cara más inocente del mundo. No sé. Solo lloraba y decía eso. Me pareció muy extraño. ¿Quién querría que abortara? Mi frase dejada en el aire hizo que Cassius empezara a temblar. Se tiró del pelo, paseando de un lado a otro como un animal herido. Pensaba que Annaya planeaba traicionarlo, delatándolo ante mí con indirectas. El miedo a ser descubierto lo llenó de resentimiento hacia ella. Empezó a verla como una mujer peligrosa y traicionera de la que debía desconfiar. Por otro lado, también actué sobre Annaya desde un perfil falso. Le envió un mensaje anónimo. Tu amante está intentando eludir su responsabilidad. Está buscando abogados para ocultar sus bienes y planea divorciarse para irse al extranjero. Tú y tu hijo sois solo un obstáculo. Ten cuidado. Annaya, al recibir ese mensaje, se volvería loca. Pensaría que Cassius la estaba engañando, que planeaba abandonarlos para salvarse. La desconfianza, el miedo y la codicia estaban corroyendo su relación ilícita. Ya no eran amantes, sino enemigos. Uno quería usar al bebé como arma. El otro lo veía como una catástrofe, y yo, en medio, solo necesitaba avivar un poco el fuego, para que esa alianza se consumiera en las llamas de su propia traición. Mientras el fuego en mi hogar se extendía en silencio, mi brillante amiga abogada me trajo otra noticia impactante. Una noticia que me hizo darme cuenta de que el hombre con el que había compartido mi vida no era solo un adúltero, sin escrúpulos, sino un auténtico delincuente económico. Ese mediodía, Maka me citó en su despacho. Puso un grueso expediente sobre la mesa, mirándome con una expresión grave y compasiva. Zara, prepárate. El problema no es solo que usara el dinero de casa para mantener a su amante. Es mucho peor. Abrí el expediente. Cifras, contratos y facturas bailaban ante mis ojos. Eran las pruebas de que Cassius había estado usando su puesto de jefe de compras para conspirar con proveedores,
inflar precios y recibir comisiones millonarias. Ese dinero no iba a su cuenta, sino que se desviaba a través de cuentas fantasma a un fondo negro que había creado para sus propios fines. Mira esto, dijo Maka, señalando una transferencia marcada en rojo. Este dinero proviene de una constructora. Se transfirió a la cuenta de su madre con el concepto, devolución de préstamo, pero en realidad es su comisión del 10% por un contrato de cemento el mes pasado. En los últimos 2 años, ha malversado casi $1 millón. Zara, esto es apropiación indebida. Es un delito muy grave. Si la empresa se entera, no solo lo despedirán, sino que podría acabar en la cárcel por años. Escuché a Maka con un zumbido en los oídos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Sabía que Cassius era codicioso, que tenía sus trucos, pero nunca imaginé que fuera tan imprudente y estúpido. Estaba arriesgando su carrera, su honor y su libertad por una ambición desmedida. ¿Para qué usó ese dinero sucio? ¿Para comprarle una casa a Naya? ¿Para vivir una vida de lujo? ¿O para preparar un futuro sin mí? La rabia me consumió. Pero ya no eran los celos de una mujer traicionada. Era el desprecio de una empresaria honesta hacia un estafador. Durante 10 años, yo había construido mi reputación. Siempre le había enseñado a vivir con dignidad, a ganar dinero con su propio esfuerzo. Y mientras tanto, a mis espaldas, se dedicaba a estos asuntos turbios. No solo me había traicionado a mí, sino que había traicionado los valores más básicos de un ser humano. Cerré el expediente y respiré hondo para calmarme. Gracias, Maka. Esta es la sentencia de muerte que necesitaba. Pensaba que un divorcio y una división de bienes serían suficientes, pero ahora no. No voy a dejar que se vaya de rositas. Si se atrevió a hacerlo, tendrá que afrontar las consecuencias. Me quedaré con esto, y en el momento adecuado, le demostraré lo cara que sale la codicia. Salí del despacho y conduje sin rumbo por la ciudad, viendo a la gente ir y venir. Recordé los primeros días de nuestro matrimonio. Éramos pobres, pero felices. Comíamos fideos instantáneos y soñábamos con una casita. Ahora teníamos una casa grande. No nos faltaba el dinero. Pero las personas habían cambiado hasta volverse irreconocibles. Cassius se había dejado cegar por el dinero y el deseo. Había quemado el puente que lo unía a la decencia. Al llegar a casa, vi a Cassius viendo la televisión, intentando parecer tranquilo, pero con la mirada inquieta. Lo miré y ya no sentía nada por él, solo asco y lástima por una vida desperdiciada. Él aún no sabía que la guadaña pendía sobre su cabeza, y que quien la empuñaba era la esposa que siempre había subestimado. Esa tarde, el sol de finales de otoño proyectaba una débil luz dorada sobre el asfalto, incapaz de disipar el frío cortante. Sentada en el despacho de mi casa con una taza de café frío en la mano, miré la pantalla de mi teléfono donde aparecía el número de Tabón. Respiré hondo, conteniendo un suspiro, y me dije que esta era una medicina amarga, pero necesaria. Un dolor agudo, pero mejor que dejar que mi hermano viviera engañado el resto de su vida. Pulsé el botón de llamada. Apenas había sonado 2 veces cuando la voz alegre y despreocupada de Tabón respondió: «Hola, Zara, ¿qué pasa?» Justo pensaba en llevar a Naya a comer una buena barbacoa esta noche. Al oír la felicidad en su voz, sentí como si un cuchillo me retorciera las entrañas, pero me obligué a sonar tranquila y atenta. «Hola, Tabón. Solo llamaba para saber cómo estabais. Oye, el otro día me acordé de una cosa. La clínica privada a la que va Naya, creo que conozco a alguien que trabaja allí, una amiga del instituto que ahora es la enfermera jefa. Se llama Kesa. No sé si Naya la conocerá». Hubo un breve silencio al otro lado. Probablemente Tabón le estaba preguntando a su mujer. Luego oí su voz de nuevo, entusiasta. «Vaya, qué casualidad. Déjame que le pregunte. Cariño, Zara dice que tiene una amiga que es la enfermera jefa de tu clínica. Se llama Kesa. ¿Te suena?» Contuve la respiración, imaginando el rostro de Naya perdiendo el color en ese instante. Tras unos 10 segundos de silencio, la voz de Tabón volvió a sonar, esta vez con un matiz de duda. Dice que no le suena, que ella va a las revisiones y ya está. No se fija en los nombres. ¿Por qué lo preguntas?
Sonreí ligeramente, mi voz cargada de una falsa preocupación, pero con un peso considerable. Ah, es que pensé que si era un sitio de confianza, mejor. Iba a llamar a Kesa para pedirle que le eche un ojo a Naya para que la cuiden bien. Y de paso, que revise su expediente para ver cómo van las pruebas, la fecha exacta de parto para que podamos prepararnos mejor. Con gente conocida, una siempre está más tranquila. Kesa es muy meticulosa. No se le escapa nada. Mi frase, no se le escapa nada, fue como una flecha directa a la diana. Oí un ruido al otro lado de la línea, como si algo se hubiera caído. La voz de Tavon sonó alarmada. Cuidado, cariño. ¿Qué pasa? ¿Se te ha caído el vaso? ¿Te has quemado? La voz de Anaya llegó temblorosa y llena de miedo. No, no pasa nada. Es que me he mareado un poco. Sonreí fríamente y añadí otro golpe psicológico. ¿Se ha mareado? Pues con más razón para tener cuidado. Bueno, voy a llamar a Kesa ahora mismo. Le diré que revise el expediente esta misma tarde y me informe. Somos familia. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Al oír eso, supe que Anaya estaría muerta de miedo. Si mi personaje ficticio, Kesa, revisaba su expediente, descubriría que la edad gestacional delataba una fecha de concepción que coincidía con la ausencia de Tavon y el día en que ella se veía con mi marido. Vale. Vale, ya le digo. Te tengo que dejar. Anaya no se encuentra bien y voy a llevarla a descansar. Tavon colgó a toda prisa. Su voz ya no sonaba tan alegre. Ahora estaba teñida de preocupación. Puse el teléfono en la mesa y miré por la ventana. Nubes grises se acumulaban, oscureciendo el cielo. Sabía que al otro lado de la línea, Anaya estaba viviendo los momentos más terroríficos de su vida. No se atrevería a dejar que yo pidiera una revisión. Intentaría evitarlo a toda costa. Y la única forma de hacerlo era buscar a su cómplice para planear una estrategia. El pez había picado el anzuelo. Ahora solo tenía que esperar a que se agitara para revelar su fatal error. Tal como había previsto, el pánico de Anaya llegó a su punto álgido. No podía quedarse de brazos cruzados esperando su fin. Inmediatamente después de mi llamada, el rastreador GPS que había colocado en secreto bajo el coche de Cassius empezó a moverse. La señal parpadeaba en mi teléfono como el corazón acelerado de los dos culpables. Cassius salió de la oficina antes de lo habitual con la excusa de una reunión importante, pero no se dirigió al centro. En su lugar, condujo a toda velocidad hacia las afueras donde había casas de té y restaurantes discretos y apartados. Yo, en mi coche, aparcado a cierta distancia de la salida de su oficina, seguí en silencio el punto rojo en la pantalla de mi teléfono. Empezó a llover. Gotas gruesas golpeaban el parabrisas, creando una atmósfera sombría. Conducía automáticamente con el corazón vacío, como si asistiera al funeral de mi matrimonio de 10 años. El destino final de Cassius era un lugar escondido llamado el Salón de Loto en un callejón de las afueras, un lugar con cabinas VIP privadas y jardines exuberantes, perfecto para citas secretas o para que los culpables urdan sus planes. Aparqué a una distancia prudente para no ser descubierta, pero con visibilidad de la entrada. 15 minutos después, llegó un Uber. Anaya se bajó, cubierta con un impermeable y una mascarilla, con aspecto furtivo. Miró a ambos lados y se escabulló dentro. Al ver la escena, sentí una mezcla de risa amarga y lástima. Dos personas que habían jurado amor eterno a sus parejas ahora se escondían como ratas, temiendo la luz y la verdad. Me quedé en el coche con el motor apagado. El frío exterior empezó a filtrarse, pero no lo sentí. En mi mente, imaginaba la conversación que se desarrollaba dentro. Seguramente Anaya estaría llorando, culpando a Cassius, exigiéndole que se hiciera cargo del embarazo o que me silenciara. Y Cassius, ese cobarde, estaría desesperado buscando excusas para eludir su responsabilidad. El egoísmo y el miedo los llevarían a atacarse mutuamente. Y ese sería el momento en que cayera el telón. Saqué el teléfono y tecleé un mensaje. Mis dedos se deslizaron por la pantalla, cada letra afilada como un cuchillo. No lo envié de inmediato. Lo guardé en borradores, esperando el momento perfecto. Necesitaba un testigo presencial,
alguien que viera la cruda realidad con sus propios ojos, para que el dolor cortara cualquier vínculo, para que nadie pudiera mentir ni engañar más. El tiempo pasaba lentamente. La lluvia seguía cayendo. Miré mi reloj. Habían pasado más de 30 minutos desde que Anaya había entrado. Tiempo suficiente para una discusión, para confesiones y para que mi paciencia se convirtiera en acción. Respiré hondo. Recuperé la calma. Tavon estaba en la obra supervisando el vertido de hormigón antes de que anocheciera. El ruido de la hormigonera y los gritos de los obreros lo tenían completamente absorto. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo. Se limpió las manos cubiertas de cemento en el pantalón y lo sacó. Un mensaje de un número desconocido. Estuvo a punto de borrarlo, pensando que era spam, pero la primera línea lo dejó paralizado con el corazón en un puño. Tu mujer Anaya y tu cuñado Casses se están viendo a escondidas en el salón de Loto, cabina VIP 3. Ve ahora y descubre de quién es el hijo que espera tu mujer. No seas el tonto que cría al hijo de otro. Tavon leyó el mensaje 3 veces. Cada palabra era como un taladro en su cerebro, paralizando sus sentidos. No podía creerlo. Anaya, su dulce y buena esposa a la que amaba más que a su propia vida. Casses, su respetado cuñado, que siempre lo ayudaba. ¿Cómo podían hacerle algo así? Pero su instinto le decía que algo no iba bien. La sospecha que ya había empezado a crecer con las indirectas de su hermana ahora ardía con fuerza. Temblando, llamó a Anaya. El teléfono sonó una y otra vez, pero nadie respondió. Llamó a Casses. El mismo resultado. El teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. Su silencio era la confesión más clara. La sangre se le subió a la cabeza. Tiró el casco al suelo y gritó a los obreros, por hoy se acabó. Todos a casa. Sin más explicaciones, corrió a su moto y salió disparado como un loco. A pesar de la lluvia y el asfalto resbaladizo, solo un pensamiento rondaba su mente. Tenía que ir allí. Tenía que verlo con sus propios ojos. Las imágenes felices de su familia. La sonrisa de Anaya. Las palmaditas de ánimo de Casses. Todo se desmoronaba en su mente, convirtiéndose en fragmentos afilados que le desgarraban el corazón. El trayecto de 10 kilómetros le pareció una eternidad. Conducía gritando bajo la lluvia. Las lágrimas se mezclaban con el agua, saladas en sus labios. Rezaba para que fuera una broma de mal gusto, que al llegar no encontrara nada, que su mujer estuviera en casa descansando. Pero su razón le recordaba el extraño comportamiento de Anaya, la mirada esquiva de Casses en la última comida familiar. Cuando su moto frenó en seco frente al salón, vi desde mi coche a mi hermano, empapado, con los ojos inyectados en sangre como un animal herido. Sin preguntar a nadie, irrumpió en el lugar con una furia que hizo que los empleados se apartaran, asustados. Agarré el volante con el corazón latiéndome desbocado, viendo con dolor cómo mi hermano entraba en la guarida de la traición. Tavon corrió como un torbellino por el pasillo de madera, sus pasos atronadores ahogando el sonido de la lluvia. Se detuvo frente a la puerta de la cabina VIP 3, el lugar indicado en el mensaje. Su respiración era agitada, su pecho subía y bajaba violentamente. De dentro llegaban los sollozos de una mujer y los gritos de un hombre. Sonidos tan familiares que lo dejaron paralizado. ¿Y ahora qué hacemos? Zara sospecha algo. Tengo mucho miedo. Y si Tavon se entera, la voz de Anaya, temblorosa. Cállate ya. ¿Por qué no te tomaste la pastilla y ahora me culpas a mí? Te dije que abortaras, la voz de Casses, fría y cruel. Tavon no pudo más. Con todas sus fuerzas, pateó la puerta. Van. La puerta se abrió de par en par, estrellándose contra la pared. La escena que se reveló ante sus ojos era más cruda que cualquier pesadilla. Bajo la luz tenue, Anaya estaba sentada en el suelo llorando con la ropa desordenada. Casses estaba de pie frente a ella con un fajo de billetes en la mano, a punto de lanzárselos. Al ver a Tavon en la puerta, empapado, con los ojos rojos como el infierno, se quedaron petrificados. Tavon, balbuceó Anaya, pálida como un fantasma. A Casses se le cayeron los billetes, que volaron por el suelo. Se quedó con la boca abierta, temblando, sin poder articular palabra.
Tabón miró a las dos personas que más quería en el mundo con un nudo en la garganta. El dolor era tan inmenso que lo paralizó. Solo sus ojos derramaron 2 ríos de lágrimas ardientes. ¿Por qué? ¿Por qué vosotros dos? ¿Por qué me habéis hecho esto?, gritó con un lamento desgarrador. Se abalanzó sobre Cassius, no para golpearlo, sino para agarrarlo por el cuello de la camisa y estamparlo contra la pared. Eres mi cuñado, mi hermano. ¿Cómo pudiste acostarte con mi mujer? ¿Cómo te atreviste? Cassius, aterrorizado, intentó zafarse, suplicando: Tabón, cálmate. Déjame que te explique. No es lo que parece. Fue ella quien me sedujo. La cobarde excusa de Cassius fue la gota que colmó el vaso. Tabón le dio un puñetazo en la cara. Pau. La sangre brotó de la nariz de Cassius y cayó al suelo, gimiendo. Anaya gritó y se aferró a las piernas de Tabón. No le pegues, por favor. Fue culpa mía. ¿Él me obligó? Tabón miró a la mujer arrodillada a sus pies, a la que una vez juró proteger. Ahora le daba un asco infinito. La apartó de una patada. ¿Qué? No me toques. Me das asco. El hijo que llevas es un bastardo, una basura. Fui testigo de toda la tragedia desde la puerta y las lágrimas me cayeron por las mejillas. No sentí ninguna satisfacción, solo un inmenso dolor por mi hermano. La verdad había salido a la luz a un precio demasiado alto. Entré en la habitación. Mi voz, fría y firme, resonó en medio del caos. Ya basta, Tabón. Déjalo. Pegarle solo te ensuciará las manos. Que la ley y su conciencia los castiguen. Mi aparición dejó a todos atónitos. Cassius me miró con los ojos hinchados. Anaya bajó la cabeza, sin atreverse a mirarme. Tabón se giró hacia mí y se derrumbó, llorando como un niño. Corrió a mis brazos, temblando. Acaricié la espalda empapada de mi hermano mientras miraba a Cassius y a Anaya con desprecio. Preparaos. El telón ha caído. El aire en la cabina VIP olía a humedad y a la podredumbre de las mentiras recién descubiertas. Los sollozos de Anaya resonaban, pero ya nadie sentía compasión. Arrodillada en el frío suelo, se aferraba a los pantalones de Tabón, suplicando. Tabón, créeme, por favor. Nunca quise traicionarte. Fue Cassius quien me obligó. Me amenazó con arruinarte, con dejarte sin trabajo. Lo hice por ti para proteger a nuestra familia. Yo, apoyada en el marco de la puerta, observaba la patética actuación con una mueca de desdén. La desvergüenza humana no tiene límites. Cassius, con la nariz sangrando, al oír a Anaya culparlo de todo, explotó. Mentirosa. ¿Qué dices? ¿Que te obligué? Fuiste tú la que me buscaste, la que me dijiste que tu marido era un inútil en la cama y no te satisfacía. Pateó a Anaya, que cayó golpeándose la cabeza contra la mesa, pero se levantó despeinada como una furia, y se lanzó a arañarlo. Cobarde, miserable. Cuando lo disfrutabas, me llamabas tu amor, tu tesoro, y ahora que nos han pillado, te lavas las manos. Me dijiste que tu mujer era un trozo de madera, que estabas harto de esa vieja. Los que hasta hacía unos minutos eran amantes apasionados ahora se despedazaban mutuamente, revelando sus secretos más sucios. Tabón, en medio de la tormenta, los miraba con los ojos vacíos. La decepción había tocado fondo. «Basta», y gritó. Su voz, ronca pero imponente, los silenció. «Actuáis muy bien. Mejor que en una telenovela. Así que tú». «Yo solo era un payaso, un tonto al que manipular, ¿no?» Cassius se arrastró hacia él. «Tabón, escúchame. Esta mujer es una arpía. Yo solo tuve un momento de debilidad». Tabón retrocedió, mirándolo con asco. Calle. No pronuncies mi nombre con tu boca sucia. ¿Hermandad? ¿Un hermano se acuesta con tu mujer y te convierte en el cornudo que cría a su hijo? Cassius se quedó sin palabras. Anaya volvió a llorar. Tabón, nuestro hijo. Piensa en nuestro hijo. La mirada de Tabón se posó en el vientre de Anaya. Dudó un instante, pero luego se volvió gélida.
¿Estás segura de que es mi hijo y no el de este miserable? Y aunque lo fuera, una madre tan mentirosa y promiscua como tú no merece criarlo. La frase fue la estocada final. Anaya se derrumbó, llorando en silencio. La lujosa cabina era ahora un campo de batalla desolado, lleno de los restos de la confianza y el honor, impregnado del olor a traición y desesperación. Tabón apretó los puños, a punto de explotar de nuevo. Supe que era el momento de intervenir. No podía permitir que mi hermano en un arrebato de ira acabara con problemas legales. Tabón, dije, interponiéndome entre él y Cassius. No vale la pena. No merece que arruines tu futuro por él. Tabón me miró con los ojos llenos de lágrimas. Zara, me duele demasiado. Los odio. Lo abracé. Lo sé, pero vámonos. Quedarnos aquí solo nos hará más daño. Del castigo me encargo yo. Te prometo que no quedarán impunes. Mi calma pareció tranquilizarlo. Apoyó la cabeza en mi hombro, derrumbándose. Me volví hacia Cassius y Anaya, que estaban acurrucados en un rincón. Mi mirada era puro desprecio. Saqué mi teléfono. ¿Habéis terminado vuestra actuación? Pues escuchad bien. Todo lo que habéis hecho, todo lo que habéis dicho hoy, e incluso vuestros encuentros en mi propia cama, lo tengo todo grabado. Al oír la palabra grabado, la cara de Cassius se descompuso. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Lo has grabado todo? Sonreí fríamente. No solo eso, tengo 2 minutos de vídeo de vuestro revolcón en mi cama matrimonial, vuestros chats asquerosos, las transferencias bancarias. Lo tengo todo. Pensaba guardaros un mínimo de respeto, pero veo que no lo merecéis, así que no me culpéis por ser cruel. ¿Anaya se desmayó, o lo fingió? Cassius se desplomó en una silla, sudando a mares. Sabía que con esas pruebas, su vida y su carrera estaban acabadas. Tomé a Tabón del brazo y les di la espalda. Vámonos, Tabón. Que se devoren entre ellos en su propio fango. En nuestra casa, no hay sitio para gente así. Al salir del salón, la lluvia había amainado, pero el viento frío seguía soplando. Tabón caminaba a mi lado como un autómata. No lo llevé a su apartamento ni a casa de mis padres. Conduje hasta el apartamento de Maka. Era el lugar más seguro donde podría desahogarse sin que nadie lo viera y donde le mostraría la verdad más cruda, para que abriera los ojos por completo. Lo vi llorar en silencio por el retrovisor. Me dolía el alma, pero sabía que era un dolor necesario. Tenía que sufrir hasta el fondo para poder extirpar ese tumor y empezar de nuevo. Ánimo, hermano, pensé. Después de la tormenta, siempre sale el sol. El apartamento de Maka en el piso 25 era un remanso de paz. Maka había preparado una habitación y una tetera caliente. Sin hacer preguntas, nos dejó solos. Tabón estaba sentado en el sofá, temblando con la mirada perdida. Sabía que las palabras de consuelo serían inútiles. Necesitaba una dosis de realidad. Tabón, mira esto, le dije, mostrándole el vídeo de 2 minutos. Su expresión pasó del desconcierto al horror y finalmente al asco más profundo. En el vídeo, su dulce esposa gemía bajo el cuerpo de su cuñado, insultando a su propio marido. Tabón no pudo soportarlo. Apartó el teléfono de un manotazo y corrió al baño a vomitar. Vomitó la bilis, la confianza y el amor ciego que le había profesado. Lo observé desde la puerta con el corazón encogido. Su dolor me dolía, pero me sentí aliviada de que por fin supiera la verdad. Cuando salió, su rostro estaba pálido y demacrado, pero sus ojos habían cambiado. Ya no había debilidad, sino una llama de odio y fría determinación. Zara, me equivoqué. Fui un estúpido. Me maté a trabajar para darle una vida mejor, y ella me trató como a un imbécil. Tomé su mano. No es tu culpa. La culpa es de la maldad de la gente. Ahora tienes que ser fuerte y resolver esto. ¿Qué piensas hacer con Anaya? Tabón se quedó en silencio un momento y luego me miró con una determinación de acero. Divorcio inmediato. No quiero volver a verla. El niño si es mío, me haré cargo. Si no, los echaré a los dos a la calle. Asentí, admirando su firmeza.
Bien. Te ayudaré con los trámites. Y en cuanto a Casches, tampoco se irá de rositas. Mañana sabrá lo que se le viene encima. Esa noche nos quedamos juntos en silencio. La tormenta había pasado y aunque el amanecer traería más batallas, sabíamos que la justicia estaba de nuestro lado. A la mañana siguiente me desperté con una claridad mental inusual. Mientras Tavon dormía, me reuní con Maka en el salón. Sobre la mesa había un expediente sellado. La sentencia de muerte para la carrera y la vida de Casses con todas las pruebas que habíamos recopilado. ¿Todo listo, Maka?, pregunté. Asintió, empujando el expediente hacia mí. Todo listo. La denuncia está redactada, dirigida al Consejo de Administración, al Comité de Auditoría y al sindicato de su empresa. He adjuntado una unidad USB con todas las grabaciones, fotos y extractos bancarios. Solo necesito tu aprobación para enviarlo. No dudé ni un segundo. Envíalo. Que pruebe el sabor del fracaso más amargo. Maka sonrió, y con un clic, la bomba se activó. Menos de 2 horas después, la cadena de acontecimientos se desató. La empresa convocó una reunión de urgencia. Llamaron a Casses al despacho del director ejecutivo. Al salir, su cara era un poema. Tenía la carta de suspensión de empleo y sueldo en la mano. Acto seguido, los guardias de seguridad lo escoltaron para recoger sus cosas y lo expulsaron del edificio ante la mirada atónita y los murmullos de cientos de empleados. Su reputación, construida con tanto esfuerzo, se hizo añicos en un instante. La noticia de su infidelidad y corrupción se extendió como la pólvora. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición y deshonor. Los socios le dieron la espalda. Los amigos lo evitaron. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de acreedores y mensajes de desprecio. Yo, desde casa de Maka, saboreaba una taza de té, imaginando su patética situación con una sensación de ligereza. Mi castigo no había hecho más que empezar. Esa tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era Casses. No contesté. Dejé que sonara hasta que se cortó y luego bloqueé el número. No quería oír sus súplicas. La justicia, tanto profesional como personal, apenas había comenzado su curso. Me levanté y fui a despertar a Tavon. Levántate, hermano. El día acaba de empezar. Tenemos mucho que hacer. Ese mediodía, mientras organizaba papeles, el timbre sonó insistentemente. Al abrir, me encontré con 2 hombres de un banco. Me entregaron un aviso de ejecución hipotecaria. La cifra me dejó sin aliento. $300.000. La casa, nuestro hogar, había sido hipotecada por Casses a mis espaldas hacía 6 meses. Recordé el día que me dio un fajo de papeles diciendo que eran para un aval de la empresa. Confiando en él, firmé sin leer. Y ahora esa firma me enfrentaba a la ruina. ¿En qué había gastado ese dinero? ¿En lujos para Naya? ¿En un apartamento a su nombre y en inversiones fallidas en criptomonedas? Justo en ese momento, llegó Casses, demacrado y apestando a alcohol. Al ver a los hombres del banco, intentó huir, pero me interpuse en su camino. ¿A dónde vas? Entra y afronta las consecuencias de tus actos. $300.000. Eres increíble. Casses se arrodilló llorando y suplicando. Zar, sálvame. Paga la deuda, por favor. Si nos quitan la casa, estaremos en la calle. Lo miré con un asco infinito. No hay un nosotros. Venderé esta casa para pagar la deuda. Me quedaré con el resto como compensación por mi juventud perdida, y tú te irás con las manos vacías. Hipotecaste mi confianza, y ahora pagarás con tu vida. Él sabía que hablaba en serio. Ya no era la mujer sumisa que podía manipular. Era la acreedora de su vida. Mientras tanto, Tavon volvió a su apartamento y metió todas las pertenencias de Anaya en 2 maletas. Cuando ella llegó, encontró sus cosas en el pasillo bajo la lluvia. Tavon, ¿me estás echando? Estoy embarazada, gritó, llorando. Él la miró con una frialdad glacial. No uses al niño como excusa. Ve con tus padres o con tu amante. Esta casa no es un refugio para adúlteras.
Le cerró la puerta en la cara, dejándola sola con su humillación. Desesperada, Anaya fue al apartamento que Cassius le había comprado, pero lo encontró en la puerta, borracho y fuera de sí. «Bruja», le gritó, abofeteándola. «Por tu culpa lo he perdido todo». Anaya lloró. «Me engañaste. Prometiste cuidar de nosotros». Cassius se rió como un loco. ¿Cuidar de vosotros? Ese dinero salió de hipotecar la casa de mi mujer, y ahora lo he perdido todo. Lárgate de aquí. Pateó sus maletas, esparciendo su ropa por la calle. Anaya, sentada en medio del desastre bajo la lluvia, empezó a reír, una risa amarga y escalofriante. Soñó con ser una reina y acabó enterrada en una mina de oro falso. Al día siguiente, cité a Cassius en una cafetería cerca del juzgado. Llegué antes y puse sobre la mesa la petición de divorcio firmada y el expediente de pruebas. Cuando entró, apenas lo reconocí. Estaba demacrado, con barba de varios días y profundas ojeras. «Zara, ¿de verdad quieres el divorcio?» «No puedes darme una oportunidad», suplicó con voz rota. Bebí un sorbo de té. ¿Oportunidad? Pagaste 10 años de sacrificio con traición, deudas y corrupción. Mira este expediente. Si lo entrego a la policía, ¿cuántos años crees que pasarás en la cárcel? Cassius echó un vistazo a los papeles. Su rostro se volvió ceniciento. Se arrodilló en medio de la cafetería. «Zara, te lo ruego, no me mandes a la cárcel. Haré lo que quieras». No sentí ni una pizca de piedad. «Levántate. Te doy 2 opciones. O firmas el divorcio, te vas sin nada y me dejas el resto para pagar la deuda. O nos vemos en el juzgado de lo penal, y lo pierdes todo, incluida tu libertad». Temblando, cogió el bolígrafo y firmó. Su firma, torcida y temblorosa, puso fin a 10 años de matrimonio. Agachó la cabeza, llorando, no por arrepentimiento, sino por la pérdida material. Me levanté y me fui sin despedirme. La noticia de nuestro divorcio y del despido de Cassius llegó a su pueblo natal como un reguero de pólvora. Como era de esperar, mi suegra fue la primera en reaccionar. Se presentó en la ciudad esa misma noche, furiosa, dispuesta a poner en su sitio a la nuera que había arruinado a su hijo. «Mujer sin corazón. ¿Qué le has hecho a mi hijo para que acabe así?» Un hombre puede tener un desliz, y una buena esposa debe saber perdonar y reconducirlo. «Pero tú lo has hundido». La dejé desahogarse. Entendía su ceguera maternal. Cuando terminó sin aliento, le ofrecí un vaso de agua. «Beba, suegra». Y ahora, antes de juzgarme, mire esto. Conecté el teléfono a la televisión y reproduje el vídeo de 2 minutos, luego las fotos, los mensajes y los extractos bancarios. Al principio, se negó a mirar, pero los gemidos de Anaya y la voz vulgar de Cassius la dejaron petrificada. Vio a su hijo, su orgullo, cometiendo adulterio con su cuñada, desviando miles de dólares a su amante, mientras ella vivía pobremente en el pueblo. Cuando todo terminó, se quedó en silencio, pálida, con la mano en el pecho. Las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. «Hijo mío, no sabía que era tan miserable. Lo siento. Te juzgué mal. Pobre de ti». Su dolor era sincero. Ella también era una víctima de las mentiras de su hijo. «Usted no tiene la culpa, suegra. La culpa es suya. No puedo seguir viviendo con un hombre así». Se fue cabizbaja, cargando con la vergüenza. Ya no defendía a su hijo. La verdad la había aplastado. Para mí, era el último capítulo. Era hora de empezar a vivir por mí misma. Con la sentencia de divorcio en la mano, lo primero que hice fue poner el apartamento en venta. Era una cáscara vacía llena de recuerdos sucios. Quería borrar cualquier rastro de ellos, como extirpar un tumor. El día de la mudanza, mientras empaquetaba mis cosas en cajas, vi nuestra foto de boda. 2 jóvenes sonrientes jurándose amor eterno. ¡Qué ironía! No la rompí. Simplemente la descolgué, la apoyé contra la pared y la dejé allí. Un tributo a un pasado que ya no existía. Me llevé solo lo que era mío. Mis libros, mis plantas y un corazón lleno de cicatrices que empezaba a sanar.
Le entregué las llaves a una pareja joven, deseándoles la felicidad que yo no había encontrado entre esas paredes. Con el dinero de la venta, después de saldar la deuda, compré una casita con jardín en una zona tranquila de las afueras. Invité a mis padres y a Tavon a vivir conmigo. La primera noche en la casa nueva, acostada en mi cama, escuchando cantar a los grillos, sentí una paz que no había experimentado en años. Había perdido un marido infiel y una casa de lujo, pero había recuperado el sueño. A veces, una pérdida es el comienzo de un reencuentro con uno mismo. Después de la tormenta, mi hermano Tavon se convirtió en un hombre callado. La sonrisa despreocupada había desaparecido de su rostro, reemplazada por una mirada profunda y madura. Dejó su antiguo trabajo, un lugar lleno de recuerdos dolorosos, y durante un tiempo se encerró en sí mismo, consumido por el tabaco y el silencio. No lo presioné. Simplemente le dejaba su comida favorita en la puerta y a veces me sentaba a su lado en silencio, para que supiera que no estaba solo. Un día, salió de su habitación afeitado y vestido con una camisa limpia. Me sonrió, una sonrisa todavía frágil, pero viva. Zara, estoy bien. No puedo seguir así. Tengo que cuidar de nuestros padres y de ti. Encontró un nuevo trabajo en una empresa internacional y se sumergió en él, no para huir, sino para reconstruirse. Los fines de semana, ayudaba a mi padre en el huerto, y las risas volvieron a llenar la casa. Supe que su herida estaba sanando. De Annaya, supe que dio a luz a un niño que era la viva imagen de Cassies. Él, desaparecido y acosado por las deudas, no le envió ni un céntimo. La vida de Annaya era una lucha constante, vendiendo ropa barata por internet mientras soportaba los insultos de la gente que la llamaban la otra. Un día, Tavon la vio en una retransmisión en directo, demacrada y amargada. La observó un momento y luego apagó el teléfono con indiferencia. Cada uno recoge lo que siembra, ¿verdad, hermana?, me dijo, y siguió con sus cosas como si ella fuera una completa desconocida. Su calma me tranquilizó. Cuando ya no hay odio, significa que ha llegado el perdón, o al menos, el olvido. Nuestra nueva casa se llenó de vida. Las cenas se convirtieron en el mejor momento del día, un espacio de risas e historias sencillas sin mentiras ni secretos. Mirando a mi familia, sentí una emoción abrumadora. La tormenta había arrastrado la podredumbre, dejando solo los cimientos sólidos del amor familiar. Habíamos sobrevivido juntos. Una noche, Maca vino de visita. Sentada en el porche bajo un cielo estrellado, me dijo, «Estás diferente, Zara. Más serena, más radiante. Dicen que una mujer es más bella cuando no pertenece a nadie». Sonreí. No es eso. Es que ahora me pertenezco a mí misma y a mi familia. He perdido mucho tiempo persiguiendo fantasmas. Ahora quiero vivir el momento. Un domingo por la mañana, mientras disfrutaba de un café y un libro en el jardín, Maca apareció de nuevo. Esta vez, trajo un plan de negocios. ¿Qué me dices, jefa? ¿Vas a descansar para siempre? Tienes varias ofertas importantes sobre la mesa. Proyectos millonarios. Mis ojos se iluminaron. La pasión por mi trabajo, dormida durante tanto tiempo, se despertó. Claro que sí. Tengo 35 años. Tengo una vida por delante y facturas que pagar. Una mujer con o sin hombre necesita su propia carrera y su propio dinero para caminar con la cabeza alta. Maca asintió. Esa es mi chica. Oye, y ahora en serio, ¿te arrepientes de haber sido tan dura con ellos? Dicen que Cassies está trabajando de peón cerca de la frontera para huir de sus deudas, y que Annaya apenas tiene para comer. Dejé la taza de café y la miré a los ojos. ¿Arrepentirme? Jamás. Ser cruel con los malvados es ser compasiva conmigo misma. Si no lo hubiera cortado de raíz, los que estarían destrozados ahora seríamos mi hermano y yo. El karma es justo, Maca. Quien siembra vientos recoge tempestades. Yo solo ayudé a que la cosecha llegara un poco antes. Miré el cielo azul por donde flotaban perezosamente nubes blancas. La vida que tenía por delante era un lienzo en blanco. Podría haber más tormentas, pero ahora me sentía lo suficientemente fuerte para enfrentarlas. Ya no era la mujer débil y dependiente de ayer. Era Zara,
La mujer que había atravesado el huracán y ahora pintaba su propio cielo. ¿Te ha gustado la historia? ¿Y desde qué ciudad estás escuchando? Muchas gracias por tu dulce apoyo. Estoy deseando leer tus comentarios sobre la historia. En la pantalla, puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo encarecidamente. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida con amor y respeto.